Bueno, estamos en tiempo de reformas. Ya pasamos de los días electorales y rápidamente, casi bruscamente, hemos caído en un periodo de reformas en distintos órdenes de la vida nacional por iniciativa del Poder Ejecutivo. A decir verdad, no sabemos cuál será el final de todas estas reformas al mismo tiempo, porque ya tenemos la reforma constitucional en marcha. Creo que la reforma laboral también llegó al Congreso, o no ha llegado, pero llegó otra reforma y ahora se anuncia para el lunes probablemente, por lo menos que comenzará a airearse de manera oficial lo que será la reforma fiscal, y pareciera que la intención del Poder Ejecutivo es que la semana que viene ese proyecto llegue al Congreso Nacional. Pero el presidente sí habló en su discurso de toma de posesión de la reforma laboral como una de las 13 reformas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para su aprobación, y habló de que todos los puntos están consensuados excepto uno. Hoy nos acompaña don Rafael Pepe Abreu, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, y además una figura que ya es icónica en el mundo sindical de República Dominicana, un testigo excepcional de cómo ha venido evolucionando el movimiento sindical post-Trujillo, y un hombre muy presente en la opinión pública a través de su organización y a través de sus periódicas presentaciones en radio y televisión. De manera que, para que sepamos de qué se trata la reforma laboral, que nos conviene mucho a usted y a mí saber de qué se trata, porque usted y yo somos trabajadores, les invito a esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu. Don Rafael Pepe Abreu, un gusto de nuevo tenerle aquí conmigo, y gracias por ese esfuerzo de luchar con esta ciudad que los tapones nos comen. Ahí veo al arquitecto Valdés luchando por hacer conciencia de que todavía es posible cambiar la ciudad y hacerla una ciudad para el peatón y no para el vehículo. Algunos creen que ya es tarde, pero bueno, la esperanza nunca debe morir. Ya parece que la reforma por fin va a llegar al Congreso Nacional. ¿A usted le sorprendió o no el anuncio del presidente sobre el particular? Bienvenido. Hay que decir que nosotros estábamos en el Palacio Nacional porque fuimos convocados para participar en la semanal. Eso fue el lunes 26. Y por tanto estábamos al tanto, notificados, igual que lo estaban los empresarios y el propio ministro de Trabajo y los funcionarios más o menos concernidos en esos temas. Lo que nos sorprendió fue, eso sí, que después que estábamos ahí, ¿verdad?, en el escenario, no hay que decirlo aquí, y faltaban minutos con los periodistas ya, ¿sabes?, llegando, etcétera, etcétera. En el Palacio Nacional, ¿no? Exactamente, en pleno palacio. Los empresarios querían posponer la rueda de prensa, que es una especie de rueda de prensa, ¿verdad?, la semanal. Sí. Ellos querían posponerla, alegando que faltaban espacio de tiempo para un punto. Bienvenido. Aquí sabemos, en este programa sabemos. Ya estaban ahí y ahí querían cambiar el tema. Que no es una reforma de ayer, son 11 años, bienvenido. Sí. Dos periodos de gobierno pasado y uno del gobierno presente, ¿verdad? 11 años discutiendo 11 esa años reforma. discutiendo, ¿verdad? Y todavía ellos ahí en el escenario, ahí. Ahora proponen posponer. ¿Pero a quién se lo propusieron? Ellos no lo propusieron a nosotros, hay que decirlo así, y se lo propusieron al ministro de Trabajo, y esto provocó una reunión entre nosotros, interna, y nosotros le dijimos... En pleno palacio. En pleno palacio, nosotros le dijimos, miren señores, posponer eso
no tiene sentido. Primeramente porque no va a haber acuerdo en cuanto a ese punto, no lo va a haber. En segundo lugar, ¿cómo usted explica una convocatoria ya hecha en que el presidente va a estar, Sí. va a participar, y usted, ¿cómo usted justifica una proposición? Bueno, qué sé yo qué. Fueron a regañadientes, pero participaron, y ahí, bienvenido, se anunció lo que conocemos. El presidente textualmente dijo, en un plazo de 10 días voy a someter los artículos consensuados de la reforma laboral. Lo no consensuado quedará para otra reforma. Ah, bueno, no se va a tratar en el Congreso. No se va a tratar en el Congreso. O sea, lo no consensuado quedará para otra reforma. Oh. Porque no va a ser sometido, ¿entiendes? Solo va a ser sometido lo consensuado. Entonces, nosotros decimos que en esa discusión sobre el Código Laboral, solo un artículo, bienvenido, no fue consensuado. Y se trata del famoso artículo 80 que plantea lo relativo a la cesantía laboral o liquidación, ¿verdad? Como llaman los trabajadores dominicanos, o prestaciones, como también se llama. Ese fue el único artículo no consensuado. Y yo digo, bienvenido, si usted va a una reforma y de 738 artículos que tiene el código, solo uno no es consensuado. Lo que pasa es que para los empresarios ese uno es más importante que los otros. Al parecer es así, porque precisamente cuando estábamos dialogando sobre ese tema, nosotros le decíamos a ellos, pero ustedes se quejaban mucho del tema horario, ¿verdad? Y la flexibilidad horaria. Se quejaban mucho del tema, usted recuerda, bienvenido, procedimental del código, del tema no conciliatorio, del tema 80-20, que había una serie de temas, de la modalidad de trabajo que hay que agregar, incorporar al código, el teletrabajo, de plataforma. O sea, ellos la planteaban frecuentemente, ¿verdad? Y todos esos temas, bienvenido, precisamente lo consensuamos, llegamos a acuerdos. Nosotros tuvimos que ceder posiciones en algunos aspectos, ¿verdad que sí? Sin embargo, los empresarios estaban y siguen hoy todavía, hoy que estamos aquí todavía, este domingo que estamos aquí, siguen todavía, bienvenidos, tratando de revertir lo que ya se ha hecho, el consenso a que se llegó. Hoy siguen porque haciendo reuniones, llamadas, presiones, pero no está consensuado, etcétera, etcétera. Está consensuado, ¿verdad? Pero ellos por ese punto insisten ahora. Que si no se ceden eso, no ceden lo otro. Ellos dicen que la reforma no tiene importancia si no se ceden eso. Exacto. Que el objetivo, tal y como estaba diciendo, central de esa reforma es la cesantía laboral. Y que por tanto, si no se toca ese tema, la reforma entonces no tiene razón de ser. Dicen ellos, Todo lo demás se le olvidó, bienvenido. Ya. Todo lo demás. Sí. Lo importante es eso. Entonces nosotros estamos diciendo, miren, con ese proceder, ellos como parte de, digamos así, de la clase gobernante de este país, porque también lo son, ¿entiendes? Están dando una señal inequívoca de que en un tema que como la cesantía quedó anticipado, bienvenido, porque en la discusión que se dio de esos 11 años, siempre estuvo claro que el tema cesantía no iba a ser ni era negociable. Yeah. Y se planteó por qué, ¿me entiendes? De manera que no es de que una sorpresa, un desconocimiento y demás asuntos. Es más, para hablarle más claro en ese aspecto. Usted sabe que en el Consejo Consultivo de Trabajo somos 3 sectores, el gubernamental, el empleador y el trabajador. Ahí, las partes, el sector trabajador asumió su posición, no se toca la cesantía. El sector gubernamental, a través del ministro, asumió también eso. Exacto. Lo mismo. Que los derechos ganados no se iban a tocar. Exactamente, solo el sector empleador siguió manteniendo esa posición. Entonces se dijo, como eso no fue consensuado, sencillamente no va a la reforma. Pura y simplemente eso. ¿Qué esperamos nosotros? Que los congresistas hayan oído lo que se explicó, lo que se dijo, y nadie vaya ahora al Congreso a estar haciendo inventivas y cosas y tratativas, porque ya eso quedó
establecido claramente en los acuerdos finales que se hicieron Don en esa Pepe, negociación. Estas negociaciones han durado 11 años, dice usted. Así es. Yo le pregunto, tenemos mediadores, o sea, el Consejo Económico y Social, que creo que fue, bueno, también ustedes tomaron el marco del Ministerio de Trabajo, porque varias reuniones fueron en el Ministerio de Trabajo. Me imagino que también algunas se hicieron en el Consejo de Unidad de los Empresarios, pero básicamente este trabajo de consensuar todo el código de trabajo se hizo en el CES o se hizo fuera del Consejo de Desarrollo, porque mi pregunta es si tenemos en este momento en la sociedad dominicana no una réplica de Agripino, porque las réplicas en ese nivel no existen, pero no tenemos mediación, no hay un mediador en la sociedad dominicana. Venido, es interesante la pregunta por temas históricos también, que hay que siempre situarlo. Comenzó junto con aquellas 13 reformas que el presidente envió al Consejo Económico y Social en el CET. En el CET, entonces, ahí se acordó que todas las reformas, exceptuando la laboral, se discutirían en el CET. Y que la laboral se extraería del CET para discutir en el marco del tripartismo. En el marco del tripartismo quiere decir en el Consejo Consultivo del Trabajo. Ahí. ¿Quiénes votan por eso? Ahí estaban los partidos políticos, todos los partidos, exceptuando un partido de izquierda llamado Frente Amplio y el Partido Reformista con Rogelio Genao. Todos los demás partidos que ven ahí, todos los demás partidos grandes, ¿verdad?, votaron a favor de que fuera así. Pero también votó por eso el sector empresarial y el sector trabajador. Entonces, por eso, esa reforma, a diferencia de las otras, se discutió en el escenario particular del Ministerio de Trabajo, en ese órgano que se llama Consejo Consultivo del Trabajo, que es tripartito. Exacto. ¿Por qué? Nosotros, la idea de eso partió de nosotros, porque pensamos nosotros que en un conglomerado tan amplio podían venir factores que trataran de sorprender con asuntos. Y además personas que no estaban en conocimiento. Que no estaban en conocimiento y no saben lo que es ese tema, pero como aquí todo el mundo sabe de todo. Tenían derecho a, no, y si eran miembros de ahí, tenían derecho a votar. Hasta votar, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces nosotros por eso preferimos traerlo y los empresarios lo compartieron y los partidos también políticos y el gobierno también. Entonces, yo le digo a usted que aquí no hay un mediador en el estilo que conocimos con Agripino, pero que sí. En el caso del ministro de Trabajo actual, Luis Miguel de Camps, divergencia aparte, política aparte, él se entregó al tema. O sea, él se empeñó en el tema, le dedicó el tiempo, ¿verdad? Que quizá otros no le dedicaron, ¿entiendes? Y persistió a hacer propuestas. ¿Y fue equidistante o no? 100 sesiones. ¿Fue equidistante o no? Sí, 100 sesiones, bienvenido. 100 sesiones. 100. 100 sesiones entre... Pero 100. Sí, las oficiales del Consejo. 99 más una. Exactamente. Mire, las normales del Consejo, la que hacía posteriormente la comisión técnica, en la que busqué que estaba por parte nuestro, y la que se hacían bilaterales de él con nosotros y con los empresarios. Usted la arma toda 100. Y en conjunto se hicieron 100 sesiones. Presidida por él. Presidida por él, todas, ¿verdad? Wow. Para llegar definitivamente a este consenso que se pudo hacer en un momento determinado. Entonces yo digo que ahí él hizo en ese aspecto un papel de mediador sistemático, constante, demostró también capacidad, habilidad, ¿verdad?, para desenvolverse entre los sectores. Él es abogado, ¿no? Sí, él es abogado, pero además una gente estudiosa, ¿verdad? Sí. Y como que se empeña en cumplir con su deber, en cumplir con su obligación. Lo que le ponen en la mano, él trata como de echarlo hacia adelante, de encaminarlo. Entonces, eso es importante en un trata funcionario que sabe que de hay alto nivel. Que en este país hay mucha gente medio vago. Sí. Se le pone en la mano una cosa y lo cogen. Usted sabe.
a la brigandina, no actúan. En el caso de él lo asume. Ya, vamos a continuar con ese tema después de esta pausa comercial. Estamos entrevistando a don Rafael Pepe Abreu, sindicalista, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical y uno de los hombres que ha estado desde el inicio en 11 años en el proceso de discusión del Código Laboral a los fines de hacer consenso con el empresariado y con el sector gubernamental para reformar el Código de Trabajo. Solo falta un punto por consensuar. Un punto que es nodal, es importante, yo diría que importantísimo, tanto para los obreros como para los empresarios o empleadores, como se llaman ahora. Yo le pregunto si en toda la parte consensuada, que es, digamos, el 99%, hay progresos para el trabajador y hay beneficios para el empleador. Es decir, es un parto donde las dos partes son ganadoras o hay un perdedor y un ganador. Me atrevo a decir que sí. Ayer yo conversaba con el ministro de las presiones y le decía, no, la presión no se entiende porque aquí nosotros no salimos batiendo palmas, ¿verdad? De que triunfamos y nos impusimos. Tampoco pueden hacerlo ellos, porque nosotros no logramos todo lo que nos propusimos. Por ejemplo, bienvenido, nosotros nos propusimos ampliar el marco de la libertad sindical y no lo logramos. No lo logramos. Pero nos propusimos redituar el tema ese del Comité Nacional de Salarios y tampoco se logró. Tampoco. ¿Me entiendes? Las limitaciones que tiene. Tampoco se logró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los empresarios lo condicionaban a la cesantía. ¿Te comprende? Entonces nosotros, todo lo condicionaba. Exacto, todo era condicionado. Todo terminaba ahí, bienvenido. Por esto. ¿Te entiendes lo que? Entonces ahí, como ese punto para nosotros era un tema central, porque usted sabe estadísticamente cómo piensa el trabajador dominicano sobre ese tema, ¿verdad? No importa el nivel que el trabajador tenga, no importa el que tenga, porque trabajadores somos todos en definitiva. Correcto. Entonces, es por eso que yo digo que la reforma fue equilibrada. Fíjese, por ejemplo, en esto. Aquí, frecuentemente, el empresariado se queja de los plazos, pero además de la metodología para concretizar los plazos y proceder, por ejemplo, al tema de los embargos, de una serie de cosas más que han creado problemas negativos, ¿verdad? En la imagen de algunas empresas, estas cosas así. Entonces, como había ese queja, sobre todo partiendo de cómo podían afectarse las pymes, la mediana, la pequeña, etcétera, bueno, pues se llevó ese tema a discusión y se montó todo un andamiaje, bienvenido, se desmontaron cosas, ¿verdad? Y se montó todo un andamiaje que le pondrá, digamos así, término a ese proceder que hacía que muchas veces una empresa X fuera condenada, vamos a suponer, a una condenación X, por ejemplo, 100,000 pesos. No, pero se determinaba en el código que la empresa debía depositar como garantía el duplo de la condenación. ¿Usted ve? Si son 100,000, 200,000. Entonces, muchas empresas no tenían la capacidad, porque estamos hablando de una suma simbólica, 100, ¿verdad? Pero no son 100. Entonces, ahí se acordó lo siguiente. Miren, señores, ya no va a ser el duplo, sino el monto de la condenación. Usted fue condenado a 100, usted tiene que tener una fianza de garantía por 100. ¿Entiende? Ahora, ¿va a ser ejecutorio en 3 días, como dice el código actual? No. Se va a proceder a lo que se denomina la octava franca, como dicen los especialistas, que son 8 días laborables. Eso es para evitar la sorpresa de que una gente le notifique a alguien un viernes, 2 semanas, para ejecutarle un lunes. Prácticamente 2 semanas. Prácticamente 2 semanas. Entonces, usted dice, si los empresarios se quejaban de eso sistemáticamente y decían que se habían formado pandillas de abogados, cuadrillas, los llamados mau, ¿entiendes lo que estaban atentos a la salida de un trabajador del Ministerio de Trabajo para tomar su caso, hasta comprárselo con el objetivo de...
hostigar muchas veces a una empresa, ¿verdad? Porque eso no lo hace el abogado serio, ni de las confederaciones. Exacto. Es otro tipo de gente, ¿verdad? Correcto. Que andan cazando casos, etcétera, etcétera, para un determinado fin. En Santiago eso fue famoso. Claro. Y en los hoteles de la región que usted vio publicaciones de embargo, con la presencia de turistas, ¿verdad? Observando un embargo en un hotel intempestivo, ¿verdad que sí? Entonces se crea un sistema distinto y se desmonta esa parte. Entonces dice un empresario hoy, yo oía a la etiqueta amiga César Almanza diciendo que eso no era importante, que lo importante es la cesantía laboral, que es lo único importante que tenía esa reforma, y que en virtud de eso la reforma no tuvo ni tiene sentido. ¿Te entiende? Entonces usted dice, bueno, te está contradiciendo y parece que pretendía como único objetivo central de la reforma el tema de la cesantía. Exacto. ¿Entiende? Y entonces nosotros decimos, eso debe un empresario pensarlo bien, porque si usted analiza el tema de la cesantía internacionalmente, mundialmente, e inclusive, hija, bienvenido, de la precariedad. Viene del año 1944, cuando gobernaba el benefactor de la patria, Rafael Trujillo Molina, que votó una ley, la 637, ¿y sabe con cuánto comenzó esa indemnización? Con 5 días, bienvenido. En el Código Trujillo se pusieron entonces 15 días en el Trujillo, en la ley 29 meses. Y después en el Código de 92 se elevó de 1 a 5 años 21 días y de 5 en adelante 23 días. O sea, esa figura consignada en un momento que no había código, 1944, y después en todo el proceso siempre se modificó hacia la mejoría. Don Pepe, ¿y la cesantía es tan gravosa para el empresario? Mire, ellos dicen eso, que es gravosa, y ellos apuntan, según ellos. Por eso ellos cambiaron la idea de seguro de desempleo, y lo que nos hablaban era de un techo salarial. Porque ellos dicen que cuando un gerente de una empresa se va, una persona de alto cargo, de alto rango, de alto nivel, supuestamente de que por los salarios que devengan se llevan unos dividendos que causan un impacto de capitalizar supuestamente a las empresas. Y que partiendo de eso, ellos entienden que no que debe eliminarse la cesantía, como decían antes, sino ponerle lo que ellos llaman un techo. Entonces, ellos no hablaban para no pasar de ahí. De un techo de 6 salarios mínimos. Okay. 6 mínimos, oiga. 6 mínimos. Del sector. 6 mínimos. Exactamente, donde tuviera consignado el trabajador. O sea, usted es de la gran empresa, si el mínimo son 24,000 pesos, bueno, entonces 6 mínimos aplicables a ese sector. Pero ¿mínimo o máximo? Mínimo, bienvenido. No, oiga, la contradicción, por ejemplo, una persona, vamos a suponer que gane 150,000 pesos, y usted le dice, son 6 mínimos, de lo que tú devengas, 150,000. Tú le estás dando un mensaje muy distinto a cuando tú le dices, no, se refiere a lo mínimo del sector a que pertenezca la acción laboral que tú ejecutas. Correcto. Y como hay 18 mínimos, a esa persona le puede tocar un mínimo de 24,000 pesos, que es más alto, pero también le puede tocar 24,000 pesos por 6, aunque tenga 30 años. Exactamente, que tenga 30, lo que tenga, eso es lo que ellos llaman techo, ¿verdad? Pero techo. Eso sería un cambio muy drástico. ¿Cuál es el compromiso de ellos, que ellos querían hacer con nosotros? Ellos decían que si nosotros aceptamos eso, cambiaría entonces el panorama salarial, y que ellos entonces podían aumentar los salarios, que ahora ellos tenían que restringirlo, porque entonces subía mucho el nivel de las prestaciones, de la carga laboral, etcétera, 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 etcétera. Bienvenido. O sea, te dejaban eso en una nebulosa sujeta, bienvenido, a que después, supuestamente, la voluntad del empresario iba a ser tan abierta, tan favorable al trabajador. Los trabajadores iban a cambiar drásticamente, ¿verdad? Su situación a partir de sus ajustes salariales generosos, ¿verdad?
Y que, ahora, que iban a hacerse a partir ¿cuál de es ahí. la diferencia entre ahora y esa propuesta? La diferencia entre ahora y esa propuesta, bienvenido, es la siguiente. Usted sabe que, Por ejemplo, siga con ese ejemplo de los 150,000 pesos y los 30 años sí, por del ejemplo, gerente. por ejemplo, la diferencia es Z, que es lo que ellos se encuentran grande, lo que ellos les preocupa, dicen ellos. Es el tema que la cesantía, como la logramos en el 92, no tiene un techo. Exacto. Es decir, si la persona tiene 30 años, Pero que antes tenía un techo, no sí, más de un año. no más de un año, sí. pero nosotros logramos Exacto. revertir eso, ¿verdad? Y plantear la eliminación del techo. No tiene un techo, ¿verdad? Tiene 30 años, hay que hacerle, por ejemplo, una liquidación basada en esos 30 años que la persona tiene. Pero además, contrario a antes, que se hacía un prorratreo de los salarios, usted se fija, si usted tuvo un salario de tanto en determinado año, O sea, no era al se hacía un final, no prorratreo era el último salario. y un promedio, no el último salario. Nosotros logramos en esa reforma del código sea el último que salario. se pusiera con el último salario. Correcto. Entonces, esa es otra queja que ellos tienen. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Qué querían ellos? Ellos dicen que no puede ser una cesantía sin techo y que hay que ponerle un techo de tiempo y espacio y cantidad. Entonces, por eso ellos planteaban, miren, nosotros podemos llegar, comenzaron eso, hasta, ya no eliminarla, porque antes ellos decían eliminarla, no, pero nosotros podemos llegar hasta 5 salarios mínimos, comenzaron. Después en la última hablaron de 6 salarios mínimos, de 6 mínimos, y se quedaron ahí. Cuando nosotros comparamos, porque ellos hablan de que datos gerentes, que yo que no. En empresa estable, ¿verdad que sí? Que hay gente que dura a veces 20, 30 años, etcétera, lo dura porque hay empresas que son estables y que usted ve un trabajador que aunque se queje, grite, que yo que, pero permanece ahí 20, 30 años. Entonces, cuando lo comparamos, nos dimos cuenta que era abismal. Que el tema no era para un alto gerente, ¿sí? O no era por eso. Es que, bienvenido, había una persona que cuando le hicimos los cálculos podía recibir, por ejemplo, 1.200.000 pesos. Un trabajador común, estamos hablando, común y corriente, por tiempo y salario. Pero aplicándole pasaba esta suma, en el nuevo esquema. En el nuevo esquema. ¿Recibiría cuánto? Pasaba a recibir 50.000, ¿entiendes? 50.000. Y 100.000 y 200.000, ¿entiendes? Entonces, el trabajador dominicano, bienvenido, tiene esta visión. La única vez que yo me voy a juntar con un dinerito, junto, es el día que mi patrón decida, ¿verdad?, por acción unilateral de él. Sí, porque uno no puede tomar la iniciativa de irse de la empresa. Usted no puede hacerlo, ¿verdad? Porque si se considera una renuncia a sus derechos. A sus derechos, pero si usted viola uno de que eso sería una parte muy revolucionaria, cambiar eso. Pero, oiga, pero si usted viola uno de los 14 acápites del código, lo violenta, uno de esos 14 acápitos, le aplican uno de ellos y es el despido que le aplican. Y el despido quiere decir no pago de prestaciones. Solo los derechos adquiridos, regalía pacual, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ellos todas esas cosas no la ven, no ven que ese es un derecho eventual, que no es adquirido como la gente cree, sino eventual, ¿verdad que sí? Y que cuando una persona llega a una alta gerencia, media, alta, además, hay que entender también por qué llegó, o sea, por qué subió a un nivel determinado y por qué está obteniendo o está recibiendo la paga que está recibiendo. Muchas veces usted ve que hay empresas que inclusive los dueños usted no lo conoce, prácticamente, ¿verdad? Ni trata con ellos. Usted trata por lo general con una gerencia que no necesariamente es de dueño, ¿verdad? Pero además, ese trabajador común y corriente que está ahí, cuando usted le busca la revisión de su hoja de servicio, se encuentran muchas veces y asombrosamente hasta con 0 faltas. Es más, usted se encuentra con empresas aquí que tienen abierto el tema de la cesantía. ¿En qué sentido? Es que la tienen abierta en el sentido de que permiten el uso de la renuncia voluntaria. Exacto. Está ahí, abierta. Bienvenido. ¿Usted sabe cuál es el promedio de gente que va anualmente? 5 y 6. Okay. No va el reto. ¿Sabe por qué? Porque no se atreven.
porque siente que en esa empresa hay una determinada estabilidad, seguridad, y no se ve y no se aventuran como a salir a explorar otro mercado, laborar otra prueba, y tienen cierto apego. Se queda ahí. A esa empresa y se quedan ahí. Por eso usted ve gente que usted le pregunta, ¿y cuánto tú tienes aquí? Ah, no, 30 años. Y tú, 27 años. Y tú, la vida laboral entera Sí, en un sitio. Entonces me encontré yo con una persona de una fábrica que queda en Villajuana ahí, famosa, conocida. Y ven acá, Calderón, ¿y cuánto usted tiene aquí ya? Porque 37 años, bienvenido. Vamos a la pausa para seguir con, venir a la parte final de esta interesante entrevista a don Rafael Pepe Abreu. Bueno, ¿no piensa usted que siendo ese punto de la cesantía tan importante en términos económicos para el empresariado, y no voy a aludir a aquel famoso libro del argentino Hombre de Empresa, Hombre de Presa, sino partiendo de la buena fe de nuestros hombres de negocio, nuestros empleadores, nuestros empresarios, ¿no piensa usted que siendo, repito, tan importante, tan nodal para ello en términos económicos, ese punto podría estancarse de nuevo en el Congreso la aprobación de esta reforma? Pienso que no, porque hay una mayoría, digamos así, de partidos de gobierno. Hay que decir que el gobierno votó por esa reforma, así como está consignada, ¿verdad? Sí. Bajo los artículos consensuados. Y que si transferimos el hecho de que escasamente hemos visto en la historia que los congresistas han desobedecido el mandato, por ejemplo, del Ejecutivo y se han rebelado porque tienen una concesión distinta. Bueno, la manera que tienen también debemos de entender, don Pepe, que la manera que tienen los legisladores de no acatar lo que proviene de su partido es aplazando el conocimiento del proyecto y dándole larga y mandando a la comisión y que no hubo quórum en la comisión, que el informe no ha salido, y así hemos tenido proyectos ahí que han pasado también una vida en el Congreso. Ellos tienen esa actitud. Lo único que deben saber es que mientras eso ocurre, el código se sigue aplicando, el vigente, ¿verdad? Sí. Que la cesantía se sigue aplicando. De manera que si ellos quieren durar 25 años en el estilo de código procesal penal ¿verdad? También pueden hacerlo, pero sabiendo que si no tocan ese tema de la cesantía, sencillamente el código queda como está. Pero usted ¿verdad? sabe que hay empresas que le es más rentable mantener un empleado ahí, aunque ya no lo quieran mantener en nómina, pero es tanto el dinero que tendrían que darle que prefieren mantenerlo ahí. Ese es un error, ¿verdad? Sí. De las empresas. Inclusive muchas veces eso ha provocado, ¿entiendes? Sí, Temas, sí. Y lo provocaba antes hasta de violencia, ¿verdad? Sí. Hasta de violencia. Sí. Yo creo que lo más, diríamos así, razonable desde el punto de vista de cualquier empresa es entender ese proceso. Porque en definitiva, bienvenido, en las empresas todo el mundo tiene un salario, hasta los dueños. Sí. Hasta los dueños. Sí, Porque usted sí. sabe que un dueño no coge de una caja No. los cuartos que requiere para su gasto diario, No. para comprar un yate, un Mercedes. No, él recurre por lo general a sus salarios, porque las ganancias, bienvenido, son otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Como todos sabemos. Lo que hacen es reinversiones y demás. Correcto. Entonces, en ese orden, como todo en definitiva, terminan, ¿verdad? Siendo beneficiados de la figura de la cesantía, hay que tener cuidado con ese tipo de comportamiento. Ya. Porque hay que recordar además que la propia cesantía se hace con ella algún tipo de inversión que tiene unos resultados, ¿verdad? Correcto. Que sí. Cuando se paga, Bueno, no es de que la empresa hace un sacrificio de su ganancia y que sus ganancias le bajan como consecuencia de eso. No. La empresa hace inversión, reinversiones que determinan entonces esos pagos. Pero además, bienvenido, la cesantía un día no será como es. Sí. Ahora,
estamos lejos de Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, ¿entiendes? Bueno, cuando paguen salario, un poquito lejos. cuando paguen salario como en esos países, a lo mejor pueden hacer esto que quieren. No, bienvenido. Y cuando haya un sistema de protección social de real, seguridad social. También, ¿verdad? Sí. Vamos a desarrollar la ciudad social, vamos a hacerlo. Llegará un momento que no será necesario. Aquí el país, claro. y ese es un razonamiento de mucha fuerza el que usted hace, este país, tanto desde el gobierno como desde el sector privado, tiene una enorme deuda social, como se dice, y yo diría que económica también, con la clase trabajadora. Así es. Y nada más hay que ver cómo se reparten las utilidades del trabajo entre los empresarios y los trabajadores. Entonces son temas, ¿verdad?, que uno tiene que verlo. Pero ¿Ustedes además, están optimistas en que podría pasar el proyecto? Mire, con ese, sí, que va a pasar. Con ese código, la República Dominicana ha alcanzado la categoría de una sociedad de renta media alta, ¿eh? Así que se habla, renta media alta. Sí. Con ese código, esta economía ha crecido 50 años de manera consecutiva, con ligero bache, alrededor de un 5%, ¿verdad que sí? Entonces yo digo, si eso se ha hecho con ese código y con esta cesantía, ¿cuál es el tema de pretender revisar? Nada más hay que recordar que la primera, nada más hay que recordar algo que usted tiene muy presente, y es que en el año 1966, las primeras medidas de Joaquín Balaguer fueron 2 medidas que garantizaban la acumulación de capital para el sector privado. Una, prohibición del derecho a huelga; 2, austeridad; y 3, congelación del salario mínimo. ¿Usted recuerda eso? Así fue, eso. Exactamente así, Sí. exactamente así. Recuerda que cuando Guzmán llega en el 78, Exacto, que pone en vigencia un aumento del salario mínimo, correcto, a 60 a 60 pesos. A 60 pesos, sí, recuerda. Después a 75, claro, y terminó en 125. Exacto, entonces... Pero eso significó que no se le ha hecho justicia a Antonio Guzmán, Así es. que el sector privado le hizo una huelga, de hecho, al presidente, al gobierno del PRD de esa época. Eso fue así. Sí. Y hubo una actitud de denuncia, inclusive, que llegó al extremo de intentar decir que había comunismo, claro, etcétera. Y además yo recuerdo, porque trabajé Ajá. mucho ese tema, que en ningún otro periodo presidencial se han registrado en el Ministerio de Trabajo tantos sindicatos como en esa época. Y no existía el código de 92. No, era el código Trujillo exactamente. Todavía. Sin embargo, hubo un ambiente tal de libertad Sí. y de respiro de libertad que la gente, haciendo uso de eso, comenzó un proceso de sindicalización y, como usted dice, se le dio paso al registro de los sindicatos Yo espero, en esa época. Yo espero que los empresarios, que son muy necesarios en el desarrollo socioeconómico de un pueblo, y entre nosotros lo han sido, y que juntamente con los trabajadores han hecho posible que República Dominicana lleve 50 y pico de años de crecimiento económico y que seamos la nación más desarrollada de Centroamérica, yo espero, y el Caribe. Yo espero que se entienda que es la economía dominicana la que necesita un relanzamiento de la vida económica de sus trabajadores. Y no puede ser a costa de que al final, como dicen algunos empresarios más liberales, al final ese dinero termina en las fábricas de los empresarios. Así que decimos, esto lo decimos siempre con la indexación Exacto. del salario, que no se hace desde el año 1917, no se está haciendo en el país. Gracias a los gobiernos de Danilo Medina y de Luis Abinader. Así mismo, sí. Así mismo. Bueno, don Pepe, vamos a seguir este tema porque la verdad es que esto no ha terminado, apenas y comienza una nueva fase. Así es. Cuando llegue al Congreso Nacional, que yo espero que sea pronto, si es que el presidente no se llena de temores y escucha y acepta los argumentos del sector empresarial y deja de lado los argumentos del sector laboral. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.